Aquí están latentes los tiempos de las serenatas, en que las familias todavía saben tener el gusto de saludarse y dejar que asome la cortesía que ha perdido su carta de nacionalidad. Como jardín cumples tu misión de ser solaz, ornato y terapéutica de esta ciudad que te engarza entre sus palacios como una esmeralda. Por las arterias de tus fuentes vuelve tu sangre clara a circular y a surgir el verdor de la grana y la bizarría de tus plantas de ornato. El urbanismo de mala entendida modernidad no ha alterado con su afán de imitar foráneos estilos, sino que ha sabido mantener tu vieja y familiar fisonomía. Perennes estampas, parejas de enamorados, torrentes de niños, globos multicolores y delicias de golosinas que se confunden en animosa algarabía. Alameda Central de México siempre ha sido generosa, porque en la cotidiana reunión alimentas los goces de la intimidad comunal. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Estamos platicando del escenario maravilloso de la Alameda Central, uno de los paseos que fueron la tradición durante muchos años. Estaba el Paseo de Bucareli, donde la gente podía caminar hacia la puerta sur de la Ciudad de México, la garita que se conocía como la garita de Cuauhtémoc. Estamos hablando también del Paseo de la Viga o Paseo de Santa Anita, donde la gente llegaba no solamente a cabalgar, sino a caminar y en ocasiones a navegar. Estamos hablando también del Paseo de Azanza, que se haría como continuación del Paseo de Bucareli hacia la zona de La Piedad. La Alameda Central era quizás el paseo más entrañable de la ciudad. El esplendor de la Alameda se daría en el siglo XIX, pero también la Alameda reviviría en algunos escenarios importantes, por ejemplo, la llegada de Rafael. ¿Quién no recuerda aquel concierto maravilloso de Rafael, donde la gente se subía a los árboles para contemplar a este cantante español, conocido como el Ruiseñor de Linares o el Divo de Linares? Yo estoy aquí para decirte que como yo nadie te amó. ¿Cuántas estampas hay? ¿Cuántos recuerdos de la Alameda? El concierto también de Rocío Dúrcal, otra española que llegó a levantar ámpula aquí en la Alameda. Lo invito a recorrer nuevamente la historia de este escenario maravilloso de la Alameda Central. ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo, ni hacia dónde voy. Estamos en lo profundo de la Alameda Central. Estamos detrás de una de las fuentes, de una de las 10 fuentes que adornan este espacio de 4 siglos en la Ciudad de México. Imagínese usted que una fuente como esta de pronto estuviera llena de sangría. Imagínese usted que la gente pudiera llegar con un vaso, pudiera llegar con una jarra, llenarla y tomársela. Bueno, pues esto pasó en el año de 1840. En una de las entradas triunfales de Antonio López de Santana a la Ciudad de México, de pronto se le ocurrió hacer una fiesta en la Alameda, y para que la fiesta pues tuviera la participación de todo mundo, mandó que en una de las fuentes se llenara de sangría, y entonces la gente llegaba a este lugar y tomaba la sangría. Estamos hablando también de una fiesta en el año de 1867, al triunfo de la República. El presidente Benito Juárez estaba tan feliz que, siendo él un hombre austero, siendo una persona que no le gustaban las fiestas ni andar pues en páginas de sociales de los diarios de entonces, bueno, resulta que Benito Juárez vino a hacer una fiesta. Estaba tan contento en esta fiesta de la Alameda que se paró contra su carácter, se paró y empezó a brindar con las personas que estaban en cada una de las mesas. Pero bueno, la Alameda normalmente no tenía mucho acceso a las personas comunes. Por ejemplo, durante mucho tiempo la Alameda estuvo cercada por
por una pared de piedra fuerte. Se cerraba la Alameda en las noches, las puertas tenían vigilancia y no se permitía el acceso de gente que en un momento dado pues se le conocía como pelados, es decir, aquel que andaba en pelotas, aquel que andaba sin ropa. En ocasiones se impedía que la gente que tenía el torso desnudo pudiera entrar a la Alameda. Naturalmente se impedía que la gente que se expresara mal, que dijera palabras altisonantes, pues también pudiera entrar a la Alameda. En ocasiones se hicieron redadas adentro de la Alameda porque se consideraba que era un sitio donde se escondían fascinerosos. De hecho, alguna vez se llegaron a encontrar efectivamente una guarura de delincuentes que estaba en la parte poniente de la Alameda Central. Estamos hablando también de que en una ocasión uno de los virreyes quería entrar por la puerta norte de la Alameda y entonces se dio cuenta que no podía, no cabía el carruaje y al día siguiente mandó ampliarlo en 2 varas el portón para que pudiera entrar. Podemos hablar también de las ocasiones en que este lugar estaba circundado por un foso de agua para impedir, repito, la entrada de gente indeseable, de gente que no tendría pues más ocupación que dañar los árboles o en ocasiones molestar a la gente decente que venía al lugar. Uno de los cronistas más acuciosos de la Ciudad de México, el doctor José María Marroquí, que alguna vez hizo un libro que se llama justamente La Ciudad de México, lo escribió durante 30 años de arduas jornadas, donde iba a las casas, preguntaba, indagaba, recogía documentos y demás. Bueno, este hombre alguna vez hizo el inventario de la Alameda de su tiempo, estoy hablando de la mitad del siglo XIX. Él decía que en la Alameda había 1995 fresnos, 350 truenos, 8 ahiles, un sabino, un zompantle, 3 sauces, un olivo y algunos sauces llorones. Este es el inventario que da, pero no siempre era igual. Originalmente se llamaba Alameda justamente porque estaba sembrada de álamos, pero el propio José María Marroquí dice que los álamos eran árboles que no siempre tenían un buen aspecto, sus hojas eran tristes y entonces se fueron desecando los árboles y más bien lo que encontramos aquí en la Alameda son fresnos. Estamos ante uno de los signos urbanos más sensibles de la Ciudad de México, el hemiciclo al presidente Benito Juárez. Este monumento fue inaugurado en el año de 1910 con motivo de las fiestas del centenario por el presidente Porfirio Díaz. Estamos hablando de un derroche de mármol de Carrara, estamos hablando de 12 columnas, estamos hablando de 2 leones, cada uno de ellos pesa 12 toneladas. Esa es la magnitud de este maravilloso monumento, de este hemiciclo a Benito Juárez. Pareciera inalcanzable que alguien pudiera llegar a donde está la estatua del presidente Benito Juárez, parecía que fuera imposible escalar esta pared y sin embargo en el año de 1936 un grupo de fanáticos lo escalaron, un grupo conservador que tenía pues reminiscencias de un partido político, una fuerza política que no alcanzaba a ser partido político. Bueno, se subió a este lugar después de un encendido discurso antijuarista y entonces le colocaron una capucha en la cabeza al presidente Benito Juárez, lo cual, bueno, pues llenó de indignación a la sociedad. En este lugar se reúne, por ejemplo, en alguna ocasión, en el propio 1936, se reúne la ira del maestro Diego Rivera. Había sido mutilado, había sido borrada la frase aquella que dice Dios no existe del mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda. Esta frase había sido pues tachada
junto con la cara de Diego había sido mutilado, y entonces la ira del maestro Diego Rivera se reúne en este lugar y va a la Alameda, atraviesa parte de la Alameda, la parte norte de la Alameda, llega al Hotel del Prado y ahí va a restaurar, con su pincel, va a restaurar aquella frase que había pronunciado Ignacio Ramírez el Nigromante a su ingreso a lo que se llamaba entonces la Academia de Letrán. Este ensayo había causado pues una situación verdaderamente drástica, grave entre la opinión pública, pero Diego Rivera había recogido la frase en ese mural y aquí se reunió. Aquí también se reunía en 1968 gran parte de la gente que salía a las manifestaciones. Aquí se reúne también la gente a conmemorar el 26 de julio, el aniversario de la Revolución Cubana. En fin, un lugar emblemático. ¿Qué había antes de que estuviera este hemiciclo, antes de 1910? Bueno, aquí estaba lo que se llama el kiosco morisco, es decir, el escenario en el que México participó en una exposición de Nueva Orleans realizada a fines del siglo XIX. Posteriormente, este kiosco se va a trasladar a este lugar y aquí se va a realizar fundamentalmente los sorteos de la Lotería Nacional. De hecho, la Lotería Nacional pues va a presentar en un momento dado su propaganda señalando que los sorteos se realizaban en este kiosco morisco. Como usted sabe, el kiosco morisco, obra de uno de los grandes arquitectos de México de apellido Ibarrola, se va a trasladar a lo que hoy es la Alameda de Santa María. Y entonces esto, que era el Paseo de la Ciudad, se convierte ahora sí en la Alameda Central. Ha pasado mucho tiempo, desde que te dejé llorando en la Alameda. Ha pasado mucho tiempo, desde que yo besé tus labios a la fuerza. Uno de los personajes que recuerda a la Alameda con cierta nostalgia, con cierto cariño, es la emperatriz Carlota Amalia de Bélgica. Se pueden decir muchas cosas de los emperadores, los que llegaron efímeramente a construir un trono en México, pero lo cierto es que Carlota Amalia se preocupó porque hubiera un remozamiento total de la Alameda. Estamos hablando de quitar las hierbas que estaban pues inundando los prados. Estamos hablando de desecar el foso que le daba circunspección a la Alameda. Estamos hablando también de sembrar rosas y naturalmente de limpiar las estatuas y limpiar las fuentes de este lugar. La emperatriz Carlota Amalia de Bélgica tiene su nombre impreso en una de las placas que está aquí en la Alameda Central, así como se recuerda que Maximiliano de Habsburgo pues llegó a crear una parte importante digamos, de belleza que tiene el Palacio Nacional. Por ejemplo, él creó la Galería de Expresidentes, bueno, lo que ahora es la Galería de Expresidentes, en aquel entonces exgobernantes de lo que era la patria mexicana. Esto es, a grandes rasgos, pues, algunas de las anécdotas que se han dado aquí en el escenario de la Alameda Central. La Alameda Central ha registrado el pulso de la vieja ciudad desde hace cerca de 400 años. Mercurio en bronce preside el cortejo de mitológicas estatuas que ora desde su pétreo pedestal o desde el centro de una fuente han presenciado impávidas el paso de los abuelos, las andanzas del nigromante, los paseos de Benito Juárez, de Don Porfirio o el derroche de elegancia de las muchachas del romántico 1900. Vieja Alameda, también registras el tono de las variaciones estacionales y eres voz de la tierra que hablas con clamoroso silencio de meditación. Agua, pájaros, flores y niños, señales con las que la vida anuncia su inagotable y maravillosa fecundidad. Estamos en el lado norte de la Alameda con vista hacia lo que se llama hoy Avenida Hidalgo, que alguna vez se llamó Avenida de los Hombres Ilustres, pero mucho antes se llamó Calzada del Acueducto. ¿Por qué razón? Bueno, porque aquí pasaba uno de los dos acueductos que alimentaban de agua a la ciudad. Este acueducto se conocía como de Agua Delgada, venía desde la zona de Santa Fe
atravesaba el río del Consulado, posteriormente atravesaba lo que era la parte de la Tlaxpana, donde había una fuente, y finalmente daba vuelta en lo que hoy se conoce como Ribera de San Cosme y terminaba en una fuente que se llamaba Fuente de la Mariscala, justamente porque ahí en ese lugar estaba la casa de los mariscales de Castilla. Bueno, en este lugar pasaría en el año de 1872 el cortejo fúnebre llevando los restos de Benito Juárez. El presidente Benito Juárez había muerto el 18 de julio de 1872 y entonces sus restos iban a ser depositados donde había descansado anteriormente su esposa Margarita Maza de Juárez. Benito Juárez sería trasladado en hombros en una penosa marcha del Palacio Nacional, donde sale al día siguiente de su muerte, hasta el Panteón de San Fernando, donde está inhumado. Estamos hablando del mejor mausoleo que está en este panteón, es el que guarda los restos de Benito Juárez. Pero bueno, en este lugar estuvo durante muchos años el hospital que estaba adherido a un convento de San Juan de Dios. Posteriormente sería parte del Hospital de la Mujer y se le conocería como Hospital de las Bubas. ¿Por qué razón? Bueno, porque resulta que había mujeres que eran infectadas de sífilis, les aparecían algunas situaciones porosas entre las piernas, a esas ámpulas se les conocía como bubas, por eso al hospital se le conocía como bubas. Lo que era este hospital es hoy el Museo Franz Mayer, un coleccionista que le donó a la Ciudad de México una gran cantidad de muebles de la época virreinal. Quien quiera conocer lo que es un biombo, lo que es un mueble virreinal, lo que era la vida en la época virreinal, ahí está en este Museo Franz Mayer. Pero esta iglesia de San Juan de Dios tiene una característica interesante. Ahí está una veneradísima imagen de San Antonio de Padua. San Antonio de Padua es el santo que ayuda a las mujeres a conseguir marido. La tradición dice que a este santo, a San Antonio de Padua, había que depositarle 13 monedas. Estas monedas se conseguían pidiéndolas entre la gente que pasaba por la calle. Finalmente, bueno, pues estas monedas se depositaban en la alcancía de San Antonio de Padua y eso permitía que la muchacha pudiera conseguir marido. En alguna ocasión, bueno, pues las muchachas lo ponían de cabeza al santito para recordarle que tenía que hacer ese milagrito que le estaban pidiendo. Pero bueno, enfrente de esta plaza está la iglesia de la Santa Veracruz. Lo maravilloso de esta plaza, lo recordable, es que en ese lugar llegaba la Virgen de los Remedios. La Virgen de los Remedios se había consagrado como salvadora de la ciudad. Cuando había un problema en la ciudad, un temblor, una inundación, alguna situación drástica, una epidemia de peste, entonces se traía del santuario de los Remedios a la Virgen y esta Virgen se le dejaba reposar durante una noche en la iglesia de la Santa Veracruz y posteriormente se le llevaba en andas al lugar donde había la tragedia, es decir, si se había inundado una parte, por toda esa parte pasaba la Virgen para que en su momento, bueno, pues se aliviara esta tragedia de la ciudad. Posteriormente, la Virgen de los Remedios pasaba a algunos conventos, ahí las monjas la tenían de huésped durante 2 o 3 días y en ese tiempo le hacían algunos ropajes, con lo cual enriquecían el vestuario que tenía esta Virgen de los Remedios, que está en el santuario del mismo nombre, allá en el Estado de México. En esta plaza, la plaza de la Santa Veracruz o la plaza de San Juan de Dios, ahí está también una estatua del barón Alexander von Humboldt, pero hacia atrás estaba gran parte del México viejo, gran parte del México, vamos a decir, de los espectáculos, gran parte de la vida nocturna del México. Ahí estaba atrás, por ejemplo, ni más ni menos que el Salón México que dio para 2 películas con su nombre, el Salón México que dio cátedras de danzón durante muchísimos años y finalmente dejaría pues una memoria imborrable de lo que fue los salones de baile en la época de los primeros años de la vida de la Ciudad de México en el siglo XX. Allá siguen los globos,
Pero ya no están los ricos que prefieren los parques particulares de sus residencias modernas. El pueblo es dueño de la Alameda. A ella regresa la provincia en el corazón de la urbe rascacielara. Los niños gorjean, creen que el parque es solo de ellos, y todavía el amor refugia sus ocios en las viejas bancas de azulejos. Flores aterrorizadas por las bocinas de los autos. Los rascacielos han puesto cerco al jardín con una tolerancia de gigantes distraídos. Las fuentes canturrean la eternidad del agua. Dicen que está vivo el provincialismo del México tradicional. La banda dominical trae al espíritu idénticas remembranzas. La Alameda, embellecida y modernizada, es marco del alma pura y sencilla del pueblo. Durante el siglo XIX, todos los días 24 de junio, se hacía una suerte de paseo de modas en la Alameda. La gente llegaba con sus mejores galas, por algunas circunstancias se había tomado ese día como aquel, y las damas lucían sus mejores vestidos, lucían sus mejores joyas, y bueno, la presunción daba a todo lo que podía, porque, bueno, pues evidentemente la idea es rebasar al otro. La idea era ganarle en alhajas, ganarle en elegancia al otro. Pero bueno, durante mucho tiempo este era un lugar favorito de la gente que quería lucir sus mejores galas. Estamos hablando de lo que en los 50 se conocía como rotos. Anteriormente podemos hablar de los fifís. Anteriormente podemos hablar de los currutacos, en fin, todos aquellos que querían en su momento pues lucir sus mejores galas. Bueno, pues qué mejor que venirlas a lucir a la Alameda, porque además la Alameda era un sitio de galanteo. En ocasiones hay autores que hablan de que había lances en su momento, lances de honor, porque, bueno, pues había situaciones de pleito por alguna dama, alguna situación. Pero ¿qué había en este costado? Estoy en el costado oriente de la Alameda. Antes de que estuviera el Palacio de las Bellas Artes, estaba el convento de Santa Isabel. Había una iglesia maravillosa en ese lugar que lamentablemente derribaría la piqueta. El convento de Santa Isabel se fue hundiendo paulatinamente. De hecho, la fundadora, una señora que había dedicado su fortuna, de hecho la casa era de ella, bueno, pues ella la encontrarían cuando se estaba cimentando la Alameda muchos metros hacia abajo. Un terreno que necesariamente, bueno, pues se estaba hundiendo. Aquí estaba también, hablamos hace un momento, de lo que se llamaba la pérgola. Aquí estaba posteriormente la librería de Cristal. En este Palacio de Cristal estaba también, bueno, pues la redacción de la revista Tiempo, que encabezaba el escritor Martín Luis Guzmán, quien fue el que ni más ni menos escribió las memorias de Francisco Villa. Y escribió también otro libro inolvidable, El Águila y la Serpiente. Estamos hablando también de que posteriormente se derriba el Gran Teatro Nacional, que estaba en la calle de Isabel la Católica, y hasta ahí llegaba entonces la calle de 5 de Mayo. Este Teatro Nacional se derriba para darle espacio a que se ensanche y se alargue la calle de 5 de Mayo hasta lo que hoy es el eje central Lázaro Cárdenas. En ese marco se derriba el Teatro Nacional. Posteriormente la idea es revivir el Gran Teatro Nacional a través de este Palacio de Mármol, que lamentablemente va a tardar muchos años en terminarse. Sería hasta el año de 1934 cuando se termina lo que es el Palacio de Bellas Artes, que se transformaría. Ya no es exactamente lo que era el Gran Teatro Nacional, donde había espectáculos de ópera, de opereta, donde había celebraciones. Ahora estamos en un escenario distinto, pero la belleza ahí está.
en la Alameda de los Cilindreros, en la Alameda de los Enamorados, en la Alameda de los Boleros, en la Alameda de los Vendedores, que por todos los 4 siglos de que hemos estado hablando, pues han estado presentes invariablemente, a veces hacia el costado norte de la Alameda, a veces hacia el costado sur, pero siempre ha habido una presencia de vendedores ambulantes. En 1770, cuando se amplía hacia el oriente el espacio de la Alameda Central, bueno, de pronto se prohíbe el paso de carruajes. Era común que entraran carruajes a pasear en las calzadas de la Alameda, pero también se va a prohibir el paso de caballos y, llegado el momento, se va a prohibir también el paso de vacas, el paso de cerdos. Pero ¿quién se imagina una Alameda circundada por un ferrocarrilito, por un trenecito como aquel que está todavía en el bosque de Chapultepec? Bueno, pues lo hubo en alguna ocasión en el siglo XIX, efímeramente. Fueron pocos años en los que vivió este trenecito que le circundaba la Alameda, y había la posibilidad de que algunas personas pues pudieran detener en un momento dado, se pudieran bajar del trenecito para recorrer una parte y volverse a subir al mismo. Con esta estampa del trenecito de la Alameda, le damos las gracias por habernos permitido ingresar a la sala de su casa, y lo espero el próximo sábado a las 7:30 de la noche, aquí naturalmente en Proyecto 40, para volverle a contar historias de la Ciudad de México. Por lo pronto, escríbanos a nuestro correo electrónico que está aquí en la pantalla.